esta ocasión y para todo el público Luz de la colonia Guerrero. ¿Lo escuchan? ¡Vámonos! ¡Aquí va! El movimiento inquilinario, que no solamente viene de los 70s, viene desde los años 20, cuando aquí se empezaron a hacer vecindades en la ciudad, se empiezan a hacer en algunas colonias más. ¿Por qué? Pues porque eran los ferrocarrileros, eran los zapateros. Entonces se empieza a hacer una comunidad más de vecindad, porque eran esas grandes propiedades que iban dividiendo en cuartos y las ponían lavaderos comunes y todo esto, porque era la necesidad que tenía la gente que llegaba a veces del campo o de otras partes y se iban quedando aquí en la ciudad. Aquí había muchas vecindades, y por vecindad estoy entendiendo espacios muy pequeños para donde vive la gente, podríamos decir cuartos redondos, de 4x4, 5x5. La mayoría había puesto ya un tapanco porque se trataba de techos muy altos, y entonces tus metros se multiplicaban, ¿no? Pero los servicios, por ejemplo, eran comunitarios o comunes, ¿no? Se sabía claramente que el patio era una especie de extensión de la casa, y la calle también era una parte de la extensión del patio, ¿no? De la vecindad, era el lugar del juego y el lugar del encuentro de las familias, ¿no? De los vecinos, para el juego, los jóvenes, en fin. La calle jugaba un papel muy importante en esta zona, ¿no? Haber vivido en una vecindad, ¿sí?, te da el derecho de pertenencia, de comunidad, donde te puedes pelear, te puedes comer, te puedes hacer lo que quieras, pero cuando hay una necesidad, todos nos unimos, todos nos juntamos porque somos como una gran familia. Espléndida fiesta, muchachas, espléndida. Está animada, ¿verdad? Oye, sister, ¿por qué no invitaste a las vecinas del 3 las resultan? Don't be silly, my dear. Si traigo aquí a la fábrica de primitos, me mata mi papá. ¿Fábrica de qué? Fábrica de primitos. Se trata de 3 buenas hermanitas que... No la arruines. Dichoso tipo, ¿quién fuera él? ¡Tarado! ¡Shame on you! ¡Dios mío, qué escándalo! ¡Qué indecencia! ¡Qué manera más cochina de bailar! ¿Habrás visto? La 1 de la mañana y no tienen para cuándo. ¡A callar, borrachos! ¡Basta ya de música y de gritos! ¡Dejen dormir! Mira nomás las viejas del 5. ¿Y ustedes qué hacen aquí a estas horas? Deberían de andar por los tejados montadas en sus escobas, par de viejas brujas. ¡Uy! ¿Pero has oído? Déjala. Con gente tan pelada no se puede. Lépelas. Sí, vámonos. Pero mañana mismo le ponemos un ultimátum a don Clemente. O prohíbe estas orgías o nos mudamos. Ni le hagas. Ya sabes que está deseando que nos mudemos para poder subir la renta. Una zona donde las viviendas no eran propias, sino eran rentadas, ¿no? Uno era inquilino, se veía obligado a rentar un espacio de la vecindad para que ahí viviera la familia, con su renta mensual, etcétera, etcétera. Entonces, la problemática que vivíamos en esos años, fines de los 70, era una sistemática elevación de las rentas, año tras año, ¿no? Lo cual hacía a veces imposible para mucha gente sostenerse, ¿no? La otra era que por la vía legal te terminaban el contrato y entrabas en un procedimiento jurídico. Un procedimiento jurídico con base a la ley, que a lo que te lleva finalmente es porque la ley defiende la propiedad privada. Entonces, al final del proceso, por más largo que lo pudiéramos hacer, pues se efectuaba el desalojo. De hecho, tengo una experiencia personal
cuando voy directo a mis clases, venía al metro Guerrero de ahí de Soto, y me encuentro un desalojo en Zarco 145, y es un desalojo muy fuerte porque las cosas de la casa estaban bajando de un segundo piso, estaban en una escalera y las estaban pues arrojando, ni siquiera como arrojando en el arroyo vehicular. Entonces pues los carros ya no podían transitar. Y el cuadro triste que yo me encuentro es un cuadro muy fuerte de una cama con una niña enferma, recién operada de las anginas, con temperatura, y una madre llorando fuertemente por las condiciones en las que estaba ahí. Entonces yo me quedo paralizado, es decir, yo no sé qué hacer aquí, pero una persona que no sé quién era, iba pasando y me dice, oiga, ¿quiere ayudar? Y dije, sí, sí quiero ayudar. Vaya aquí a la vuelta, son 168, y avise avisen a los demás. Entonces yo salí corriendo, llegué a Sol 168 sin saber con quién, y pues toqué la primera puerta y ahí era, salió la señora Elenita, ya murió ella, pero pues yo apenas la empezaba a conocer. Entonces le digo, oiga, hay un desalojo aquí en Zarco 145 y están las cosas en la calle. Y dice, esperen. Y salió con los 3 cuetones. El primero, el segundo y el tercero. Y me dice, ya váyase para allá. Pues vamos, ¿no? Entonces ya regresé y mi sorpresa fue que empezaba a llegar gente que agarraba cosas y subía por una escalera a la vivienda donde se había desalojado. Y por la otra parte de la escalera bajaban los cargadores con cosas. Y entonces empezó a hacer un juego muy chistoso porque era un círculo, ¿no? Nosotros subíamos y ellos bajábamos, nosotros subíamos y ellos bajábamos. Entonces fue llegando más gente, pues se ganó, ¿no? Ya ahí la policía empezó a preguntar que quiénes eran estos y que dijeran el nombre de alguno para llevárselo, etcétera. Y la misma gente con su capacidad de respuesta, pues pudo sortear más o menos fácil el asunto con la policía, el actuario y el dueño y eso, y pues a meter las cosas y ganamos. Aquí empezó en Sol 168, empezó la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero en 1976. Todo fue a raíz de una explosión de un tanque de gas que hubo aquí en la vecindad. Llegaron pues los vecinos a auxiliarnos porque los bomberos querían sacarnos a esas horas de la noche, entre pues, las ruinas, la gente espantada y demás. Fue como empezó la Unión de Vecinos. Se empezó a defender lo que es el barrio. Aquí se lanzaban 3 cuetones. Toda la colonia sabía que cuando se tronaban los 3 cuetones era correr a auxiliar a todos los vecinos, ya sea de lanzamientos, ya sea de cualquier problema que hubiese en la colonia. Era una organización completa en todos los sentidos. En donde yo vivía en Estrella 92, un predio de 92 viviendas. De repente cambiaron de dueño y pongamos de un 500, querían cobrarnos 1,500 de renta. Entonces se nos hacía excesivo, no nos negábamos a pagar un aumento, pero no tan excesivo, ¿no? Cuando llegáramos a los 1,500, pues ya hubiera pasado más tiempo, ¿no? Entonces desesperados, y como él tenía compañeros en aquel partido comunista, entonces hubo uno que vivía aquí y nos invitó a la Unión para que lucháramos y defendiéramos la vivienda sin el aumento. Y así fue como llegué a la Unión. La Unión ya se había formado cuando llegué aquí en enero de 84. Tenía un problema de inquilinario en las calles de Soto 162. Entonces me enteré de que esta unión de vecinos pues apoyaba así a la gente con problemas inquilinarios.
Entonces vine y sí tuvieron la bondad de abrirme un espacio y empezaron a apoyarme. De aquí empecé a participar con ellos solo en tareas de asambleas, de acuerdos de lanzamientos, de cómo negociar los lanzamientos para que la gente continuara ahí bajo ya una modalidad de convencimiento, de negociaciones, ¿verdad? Que íbamos a trabajar, que nos dejaron ahí un tiempo, porque estábamos en negociaciones de predios para ampliar nuestra unión y poder así tener espacios suficientes porque la familia era mucha. Entonces de esta manera resolvíamos las negociaciones y regresábamos acá a hacer evaluaciones de cómo fue el lanzamiento, de cómo se resolvió, de cómo mantenernos en la lucha. Hablando de la unión, este era un grupo, pero un grupo que se daba cuenta que era necesario involucrar más la participación de la gente en el proceso también de formación. Entonces formamos círculos de estudio por las vecindades, por diferentes zonas, organizábamos la colonia en 4 cuadrantes. O sea, se elaboró mucho folletería, que por ahí también existe para poderla conocer. Interesante, pues, ¿no? Porque eran folletos de carácter popular, con monitos, ¿no? Para que la gente, pues, aprendiera cosas, ¿no? Y poner cosas a la discusión de la gente y la gente discutiera. Entonces, la Comisión Técnica de la Unión de Vecinos, ¿qué hacía? Pues hacía acciones de reconstrucción de las viviendas, de reparación. La verdad, se hicieron muchas acciones de aligeramiento de techos, porque los techos de las vecindades eran de un espesor muy fuerte, de arena, de piedra, pero muchas veces de madera, ¿no? La madera se apolillaba, se pudría, y entonces la tierra se fue compactando con la humedad, las lluvias y eso. Entonces era muy dura, parecía una piedra. Bueno, eso, cuando ya se venían abajo los techos, imagínate el peso y la fuerza con la que caían en el suelo, ¿no? Entonces, se pudo aligerar muchos techos poniendo láminas de cartón, de láminas de aluminio o algunas de asbesto, en fin. Todo dependía de los recursos mismos que tenía la gente. Moya Palencia, que sustituye en el cargo a Porfirio Muñoz Ledo, dijo que asumía el cargo con gran sentido de humildad y de responsabilidad, porque en cierto modo representa al pueblo de México. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Tenía yo una cita inquilinaria, que voy viendo que la PGR estaba así, como que le hicieron encima así, como sándwich, y aquello pues lo quedaron abajo. Y entonces pasé por ahí, pues yo como llevaba la cita al problema inquilinario, dije, como que iba una mirada hostil, no sé cómo, no sé qué me pasaba. ¿Por qué tanto problema? Y yo voy acá al mío y ¿qué voy a hacer? Luego llegué allá, pasé por todo Cuauhtémoc y lo que antes era el Cine Continental, a la salida, aquí se me olvidan el nombre de esas calles también. Ahí estaba la Secretaría de qué, de Industria y Comercio, estaba ahí. Y por dentro, como era de 4 pisos, algo así, por dentro parecía que le habían hecho a los vidrios así.
un gigantón por ahí. Los vidrios hasta de aquel lado de la avenida Cuauhtémoc. Y yo volteaba y veía por donde quiera, sacado de total de onda, así, ¿por qué está pasando? Entonces yo dije, bueno, pues ya de allá para acá, que fue cuando pasé por ahí, que iba a estar abierta la oficina del litigio inquilinario, ya parece, no había ni siquiera un juez, nadie estaba ahí, estaba cerrado, todos los juzgados. Entonces me seguí caminando, pasé por ahí, por donde estaba el hotel, ahí por la Alameda, el Hotel Regis. Así de alto, ¿como cuánto sería? Así, por aquí así, de alto. Yo dije, bueno, pero si el Hotel Regis tenía ¿cuántos pisos? Como 3, como algo así, ¿verdad? Algo así. ¿Por qué tan bajito el escombro? Pero parece que lo demolieron cuidadosamente para estivarlo así. Es estivado. Nosotros como Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, que veníamos ya de una organización bastante consolidada, pudimos dar respuesta pues inmediata a la tragedia. Esto es porque pues nos empezamos a reunir en el local para planear algunas de las tareas. Nos agarra el sismo organizados. Y entonces, en los primeros momentos del sismo de septiembre, 19 de septiembre de 1985, yo digo ya hacia las 11 de la mañana o hasta menos, entre 10 y 10 y media, estando en el local de la Unión, la gente llegaba automáticamente ahí. ¿Y qué hay que hacer? Entonces iban brigadas a conocer cómo estaba la colonia y regresaban y daban información y ya teníamos un recuento de lo que había pasado en la colonia. Entonces empezaban a llegar llamadas de solidaridad de otros lados que nos conocían y pues vénganse, porque está la cosa muy gruesa, todavía sin saber la dimensión que había en otras partes de la ciudad. Nos constituimos en comisiones y a mí me tocó ser responsable del comedor mayor, porque nuestro predio no sufrió ninguna alteración, puesto que habíamos cambiado unos techos. Y esto nos mantuvo con mucha firmeza la vecindad, y teníamos un zaguán muy grande. En ese zaguán muy grande es donde montamos el comedor. Repartíamos de como 2,000 comidas diarias, desayunos y cenas, porque las demandábamos, no solamente las preparábamos, sino las demandábamos a cada uno de los campamentos en donde se necesitara. Entonces, empezó a haber cosas muy interesantes. Por ejemplo, no te vayas de tu vecindad o de tu vivienda si ya no tienes seguridad de meterte, porque si no, el dueño se queda con ella. Entonces, haz un campamento. Y esto pasó pues, de boca en boca entre los inquilinos, porque eso fue muy horizontal. Si se tenía que hacer campamentos, que se armaran campamentos, para que la gente no se fuera de la colonia, informándola de que si se perdía el bien jurídico, pues entonces ya no tendríamos posibilidades de regresar. Entonces no nos fuimos de nuestras viviendas, logrando mantenernos fuera de ellas, cuidando con algunas cosas adentro y otras pocas afuera, para poder ir pasando las noches. Por ejemplo, ahí fue cuando surge casi de inmediato, no hombre, no, la única manera de resolver este asunto, para que no nos corran, porque era la tendencia, nos están queriendo correr y expulsar de la colonia, hay que expropiar los predios dañados, porque con eso vamos a evitar la especulación del suelo, ¿no? Y eso ya es una garantía de tener el suelo garantizado para la reconstrucción. Sí, de hecho, esa experiencia que nosotros obtuvimos a través de muchos años de organización nos llevó incluso a tener prevención, porque la reconstrucción no se hubiese podido plantear ni con esa contundencia como lo hicimos
si no hubiésemos tenido algunos avances previos. Nosotros dábamos mantenimiento a las viviendas, ¿sí? Por ejemplo, se nos caían los techos de algunas viviendas que estaban en muy mal estado. Tuvimos decesos, de hecho, en la Unión de Vecinos en algún momento del 76 para el 85. Pero como era la vivienda, la tal necesidad que teníamos, pues tirábamos los techos y empezábamos a poner láminas y todo esto, y eso lo empezamos a hacer desde antes. La propuesta de expropiación de predios tuvimos la oportunidad de hacérsela directamente al presidente de la República, Miguel de la Madrid, el 2 de octubre de 1985. El folleto tiene la fecha de octubre de 1985. Estaba calientito, había salido cuando yo lo llevaba y se lo di en la mano a Miguel de la Madrid. Estoy convencido de que ese folleto influyó en todo el proceso de lo que armaron como Renovación Habitación Popular, el programa para la reconstrucción de las viviendas que fueron expropiadas. Este programa de renovación habitacional lo que hizo fue expropiar todos los inmuebles que habían sido dañados por el sismo. No los que se derrumbaron, sino todos los demás inmuebles que presentaban un daño. Así como nosotros estábamos haciendo ese recorrido, o sea, salió todo un grupo a hacer recorridos, ingenieros, funcionarios, todo. Entonces, a partir de estos recorridos pidieron información, entonces fueron haciendo un registro de qué inmuebles estaban dañados. Y de inmediato se armó el expediente de expropiación y se colgaron unas placas que decía inmueble dañado por el sismo. Nosotros empezamos a demoler y a reconstruir sin permiso ni nada, O sea, era la postura de la Unión de decir, somos de la Guerrero y aquí nos vamos a quedar, o somos de la Morelos y aquí nos vamos a quedar, y vamos a empezar con o sin permiso. Los predios se expropiaron, pero con el que pusimos la muestra de que sí podíamos construir y que sí se podía resolver el problema de vivienda fue Lerdo 132. Lerdo 132 era una vecindad que estaba cayéndose. En el sismo pues era de las que estaban más deterioradas. Entonces no había propietario, nunca llegaban a cobrar renta ni nada. Dijimos, pues vamos a aventarnos el paquete de construir y demostrar que sí podemos construir. Y bueno, ya traíamos nuestras escuelas de albañiles, de plomeros, y con la asesoría de Casa y Ciudad y todo, empezamos a demostrar. Dijimos, nos aventamos el paquete a lo que venga. A lo que venga era que se nos podían meter a la cárcel, porque pues, estábamos construyendo en un lugar que no era nuestro, y limpiando y todo, pero no había un propietario, por eso las viviendas estaban tirándose, estaban cayéndose. Entonces nos aventamos a demostrar que ese era el proyecto de reconstrucción que queríamos, y empezamos a limpiar el predio y empezamos la construcción. Y esto porque los compañeros que estaban en ese predio estaban organizados, ¿sí? Y entonces pues pudimos hacernos fuerte la organización completa. Pero la gente seguía teniendo la necesidad de la vivienda, y cuando ven que el vecino se le construye y tiene una vivienda, dicen, ¿por qué nosotros no? Porque no fuimos expropiados, pero también somos inquilinos, tenemos necesidad de vivienda. Entonces esos son los que se empezaron a juntar, y en una convocatoria dijeron, ¿por qué no nos siguen ayudando? ¿Por qué no seguimos peleando para que nos den vivienda? Entonces nace la Asamblea de Barrios. Nace la Asamblea de Barrios para poder dar respuesta a toda esa gente que se estaba juntando. Eran filas enormes desde la madrugada que decían, yo quiero anotarme y me quiero registrar con la Asamblea de Barrios para que
podamos tener una vivienda. Y así fue, ¿no? La creación de la Asamblea de Barrios, el surgimiento del superbarrio, el modelo de organización de la Asamblea de Barrios, que fue muy masivo, pero muy celebrativo, muy festivo. Fíjate que estuvo tan bueno el movimiento de la organización que vinieron unos granaderos a hacer un lanzamiento aquí y se les presentó pelea. Aquí a mi compañera me la sacaron de las greñas de esa vivienda y entonces mi compañero al ver eso entró y empezó a golpear a los granaderos. A él le rompieron una macana en la cabeza los granaderos, pero con el pedazo que quedó él mandó al hospital a un granadero. Varios granaderos salieron corriendo porque dicen, son calientes estos, sí, ¿no? En 1987, el 17 de junio, tuvimos un enfrentamiento muy fuerte con granaderos. Nosotros, ya como parte de la Asamblea de Barrios, ya no como unión de vecinos, enfrentamos ese desalojo, ¿sí? Porque nosotros cuando salimos de la unión de vecinos, un grupo, que nos salimos, dijimos, nos vamos como llegamos, entregamos todo, dijimos, pero de la colonia no nos vamos, aquí seguiremos y seguiremos siendo organización con ustedes, porque en cuanto se oigan los cohetes, nosotros vamos a salir porque hay una emergencia. Eso nunca se nos va a olvidar. Y dicho y hecho, en ese 17 de junio se truenan los cohetes, nosotros antes los tronábamos, ahora los tronaban en otro lugar, y salimos, dijimos, ¿dónde es el desalojo? Era en la plaza de Abasolo. Nace el superbarrio, pues después de un desalojo, o un intento de desalojo, porque finalmente ese desalojo se para y de ahí nace esa luz amarilla y roja que él cuenta, es genial, pero yo creo que retomó parte de lo que realmente se siente cuando estás en peligro de algo. Cuando te van a desalojar, sientes que estás perdido porque entran los cargadores, el actuario, los policías cuidando, el abogado, todos, y entran de una manera así como de ya, se acabó y ya fue lo último y venimos a desalojar, y te rompen cerraduras y te hacen todo. Entonces te sientes tan indefenso, tan miserable, que llega el momento en que dices, pues ¿para qué estoy aquí, no? Entonces eso lo retoma como muy fuerte Superbarrio, y por eso esa luz amarilla y roja que apareció, que fue lo que nos dio como mucha fuerza. En junio de 1987 yo vivo en el centro y un día por la mañana me encontré una luz roja y amarilla muy fuerte, muy intensa, y no me dejaba ver. Y cerré los ojos y empecé a sentir a mi alrededor un viento en la casa donde yo vivo, y cuando sentí que el viento dejaba de soplar tan fuerte, la luz había desaparecido, escuché una voz que me dijo: tú eres Superbarrio, el defensor de los inquilinos pobres y el azote de los caseros voraces. Y cuando desperté me encontré así como ustedes me ven, y yo entendí que esta era la manera de luchar para hacer la justicia. Cuando yo era niño me desalojaron 2 veces, y entonces decidí luchar de esta manera para que ya nadie pierda su vivienda y estar con ellos al momento de un desahucio, apoyarlos, evitar el desalojo. Con la vieja tradición de lucha de los barrios, de lanzar los cuetones, de brindar la solidaridad a la familia que está siendo desalojada. Esas fueron las primeras hazañas en donde Superbarrio, que éramos todos, pues enfrentó el primer desalojo de esa manera.
Mi mural representa todo lo que viene siendo el mercado, lo que se vende en el mercado y la interacción entre los comerciantes y los compradores, ¿no? Esta fue la idea de representar el barrio. Bueno, este es un trabajo en conjunto con otro chavo que se llama Shubak, bueno, le dicen Shubak, y pues la idea que teníamos era representar a la gente de aquí de la colonia. La gente de aquí es muy brava. Yo nací aquí, tengo 26 años y la gente, pues, en una imagen así la podrías representar como un gallo, por lo bravo que te digo. Pasas y cualquier gente se te queda viendo y te la hacen de emoción. Recibí la invitación y investigué un poco, aunque ya faltando casi una semana, porque no checo a veces regularmente mi página. Y investigué un poco sobre la historia de la colonia, había mucho, realmente hay mucho y es muy interesante todo lo que tiene, desde su fundación, pasando por la revolución, los sismos, y actualmente es muy interesante y muy vasto. Y seguimos luchando todavía. Yo digo que mientras haya injusticias habrá superbarrio. ¿Cómo no? Y creemos que a la fecha, los que estamos, estaremos en pie de lucha todavía. Sí, cómo no. Por nuestros nietecitos, que yo creo que ya están aumentando cada vez más. Pero pues seguiremos aquí. Y a 30 años a mí apenas me está cayendo el 20 de todo lo que hicimos. Porque era tanta la necesidad y la adrenalina que traíamos para hacer cosas y para asistir a la gente, que poco nos dimos cuenta de lo que realmente necesitábamos nosotros. Muchos de nuestros hijos y nuestros compañeritos anduvieron sacando pues los restos de la gente que quedaba dentro de las vecinos derrumbes de la colonia. Una tragedia de gran tamaño, pero también posibilitó la constitución de un ciudadano pues, responsable, creativo, imaginativo, con iniciativa para resolver los problemas, ¿no? Estoy convencido que a partir de este proceso, que tuvo muchas riquezas y muchos, si quieres, conflictos también, pero transformó al ciudadano de la Ciudad de México.